Bienvenidos a este medio informativo. Mi nombre es Estefania Gama y hoy hablaremos acerca de la crisis hipertensiva. Hoy contaremos con los expertos, los doctores Reynoso, León y Aguilar. Ellos nos hablarán un poco acerca de esta patología que afecta a la población. Pero primero debemos saber cuál es su definición y qué características tiene. La crisis hipertensiva se la define como una elevación anómala y repentina de la presión arterial, patología que se caracteriza por contar con una presión sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Precisamente, es esta elevación de la tensión arterial la que causa la sintomatología, tales como el dolor de cabeza intenso o cefalea, dificultad para respirar o disnea y visión borrosa. Es muy interesante este tema, pero ahora quisiéramos saber de qué se trata, cómo es que afecta esto a nuestro cuerpo. Durante la crisis hipertensiva existe una disfunción en el sistema de regulación de la presión arterial. Esto se debe a varios factores como son el estrés, el no acatarse o cumplir el tratamiento y a enfermedades subyacentes, tales como la enfermedad renal crónica. Esta disfunción va a provocar una vasoconstricción severa que se va a traducir como un aumento de la resistencia vascular periférica. Esto puede cursar con daño orgánico agudo que va a afectar a distintos órganos como son corazón, riñones y el cerebro. Comprendido. Y ahora quisiéramos todos saber cómo se puede diagnosticar y cuáles son los pasos claves para seguir ante una crisis hipertensiva. Para diagnosticar la emergencia hipertensiva es necesaria una medición precisa de la tensión arterial, conjuntamente con la sintomatología del paciente y los signos encontrados en el examen físico. Además, podemos evaluar el daño a órganos mediante exámenes, por ejemplo, el electroencefalograma, el elemental microscópico de orina o pruebas de función renal. Es indispensable identificar cualquier factor o causa desencadenante subyacente. Dentro de las principales tenemos el consumo excesivo de sal y el estrés. Comprendido. Ahora quisiéramos saber cuál es el tratamiento ante esta crisis. El tratamiento ante una crisis hipertensiva se basa en disminuir de forma rápida y controlada la presión arterial. Esto se le puede hacer mediante el empleo de fármacos intravenosos, calcio antagonistas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los agentes vasodilatadores. Además del tratamiento farmacológico hay que adoptar medidas no farmacológicas, tales como el control de los factores desencadenantes y el apoyo al paciente para evitar recurrencias. Muy bien, ahora queremos saber cuáles son los factores de riesgo que nos predicen a tener esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo de la hipertensión arterial tenemos antecedentes familiares, el consumo excesivo de sal, la falta de actividad física, la obesidad, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol. Además, ciertas condiciones médicas, como es el caso de las enfermedades renales, trastornos endocrino-metabólicos, como es el caso de la diabetes, todos estos factores pueden aumentar en un muy alto grado el riesgo de cursar con una crisis hipertensiva. Comprendido. Finalmente, quisiéramos saber cuáles son las recomendaciones para estos pacientes o cómo podrían mejorar su calidad de vida. Para evitar futuras crisis hipertensivas es necesario mantener un estilo de vida saludable, conjuntamente con la reducción en el consumo de sal, la realización de ejercicio de manera moderada, una dieta saludable y evitar el consumo de alcohol y tabaco. Además, es de vital importancia realizar controles regulares de la presión arterial y cumplir estrictamente con el tratamiento recetado por el médico. Sería una muy buena idea que nos ayuden proporcionando una dieta para poder prevenir una crisis hipertensiva. Por supuesto, una dieta rica en alimentos orgánicos y saludables y también con un bajo consumo de sodio. Estos alimentos sanos y saludables serían verduras, carne magra, frutos secos, granos integrales. Nos pueden ayudar de gran manera al control de la presión arterial. Entre otras cosas, evitar el consumo de alcohol y tabaco nos ayuda a mantener una presión arterial saludable. No olvidemos la importancia de mantener un peso sano a través de la dieta y el ejercicio continuamente.
Hay estudios que demuestran que mantener un peso saludable es de vital importancia para el control de la presión arterial alta. Muchas gracias por esas recomendaciones. Ahora, volviendo al tratamiento, ¿podrían decirnos cuáles son los medicamentos que utilizan en estos casos? Claro, según el manejo de la hipertensión aguda grave, podemos administrar un fármaco denominado nicardipina. Este fármaco, su mecanismo de acción es que es un bloqueador de los canales de calcio, lo que nos va a permitir disminuir de manera rápida y controlada la presión arterial en este tipo de crisis. El abetalol es un bloqueador alfa-beta que se puede administrar mediante vía intravenosa. Nos ayuda a reducir de manera rápida y efectiva la presión arterial ante una emergencia. La nitroglicerina es un vasodilatador, el cual va a relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos. Esto va a permitir la disminución de la presión arterial. Este se va a utilizar en casos de crisis hipertensiva asociados a insuficiencia cardíaca o angina de pecho. También existe la nifedipina. Este es un bloqueador de los canales de calcio. Se va a administrar por vía oral o sublingual y se utiliza en casos de emergencia. Antes de concluir con este tema, una última pregunta. ¿Podrían decirnos qué es la hipertensión maligna o hipertensión acelerada? ¿Qué características tiene? Es precisamente esta elevación de la tensión arterial la que provoca daños en otros órganos, como lo es el corazón, el cerebro, los riñones o inclusive los ojos, impidiendo desencadenar otras complicaciones como lo es el cráneo hipertensivo o la hemorragia cerebral. La hipertensión arterial maligna es una forma grave de hipertensión arterial. Se caracteriza por un progreso grave y rápido de la enfermedad. Aparte que tiene un alto riesgo de daño orgánico. Necesita una intervención inmediata. Es precisamente esta elevación de la tensión arterial la que provoca daños en otros órganos, como lo es el corazón, el cerebro, los riñones o inclusive los ojos, impidiendo desencadenar otras complicaciones como lo es el cráneo hipertensivo o la hemorragia cerebral. Ahora, ¿nos podrían hablar un poco acerca de la encefalopatía hipertensiva? ¿Qué la causa y cuáles son sus síntomas? 2. La encefalopatía hipertensiva es una complicación grave de la hipertensión no controlada. Se caracteriza por la disfunción cerebral. Esta se va a deber a las altas presiones arteriales, las cuales van a dañar los vasos intracraneales, provocando así edema cerebral, que va a oprimir y disminuir el flujo sanguíneo. En los síntomas se puede evidenciar como un grave dolor de cabeza, es decir, cefalea, confusión, alteración, deterioro del sensorio y puede conducir al estado de coma. Esta es una emergencia médica que requiere atención inmediata si se quiere evitar un daño neuronal irreversible. Ahora, ¿qué podemos decir acerca de la hemorragia intracerebral? ¿Qué es lo que la causa y qué características tiene en la crisis hipertensiva? La encefalopatía hipertensiva es una complicación de la hipertensión arterial, en la que los vasos sanguíneos debilitados por la presión arterial alta se rompen, provocando hemorragia en el parénquima cerebral. Los síntomas pueden incluir dolores de cabeza repentinos y muy intensos, confusión, dificultad para hablar, debilidad muscular y pérdida del conocimiento. Esta es una emergencia médica. Esto quiere decir que requiere una evaluación y tratamiento inmediato. Gracias por las grandes explicaciones que nos han brindado hoy los expertos. Es fundamental que toda la población sepa cómo manejar y qué hacer en frente de una crisis hipertensiva. La prevención de la hipertensión arterial maligna y sus complicaciones asociadas radica en un manejo regular de la presión arterial, así como que el paciente tenga una buena adherencia al tratamiento que le ha suministrado el médico tratante. Cabe recalcar que es de vital importancia cumplir al pie de la letra el tratamiento realizado por el médico y asistir a las citas de seguimiento para monitorear la presión arterial y así poder detectar algún cambio en nuestra salud cardiovascular. Gracias a todos por habernos acompañado en este informativo. Espero que todas las explicaciones y recomendaciones hayan sido de su utilidad. ¡Hasta la próxima!